Bienvenidos una semana más. Estoy empezando a sentirme como si tuviera un canal de YouTube. ¿Ya se empezó a hacer ruidos? Ah, es cierto que el vídeo no sirve. Perdón. Espera, voy a beber un poquito de agua. Vale, venga. The Nights Who Say. Con Marta Hervás y Santiago Montero. Bienvenidos una semana más. De nuevo me siento como si estuviera en un canal de YouTube. Al podcast. ¿Ya? Hoy, Hoy, elocuencia. en realidad, no dejamos ningún... solemos abrir con algún cabo suelto que tuviésemos del episodio anterior. No hemos dejado ninguno No. de que iba el episodio anterior. De cabos sueltos. Así es como ocurrió el accidente. De accidentes. Ay, yo tenía un cabo suelto sobre el accidente que mencionar, pero se me ha olvidado. Que tu coche ha pasado por el taller brevemente después de hablar. Ah, sí. El día que salió esto... No, el día que salió no. Hace 2 días del día que salió el episodio anterior, que es cuando estamos grabando hoy. Joder, la timeline de este podcast es complicada. Tuve que llevar mi coche, este coche, a Guadalajara porque da problemas con el filtro de partículas, no sé qué. No es el mismo coche que el del accidente. Porque el coche del accidente quedó hecho partículas. está hecho uno de esos cubitos de coche que hacen en los... En realidad es una oportunidad, porque el post de hoy no lo he visto. No lo subió todavía. Lo subo los jueves. Normal que no lo haya visto. Entonces, el tema de hoy... El tema de hoy, seguro que no tenía nada más que decir, es que tenía algo que decir del accidente. Ah, bueno, mencionar que la canción que estaba sonando cuando... Porque luego yo, después de salir del coche y toda la movida, tuve que hacer el muy humillante movimiento de entrar en el coche y sacar el disco que estaba puesto en la radio, porque el coche se lo iban a llevar. Era una canción de Coldplay, si a alguien le interesa. Probablemente a nadie. Lamentablemente. Siendo de Coldplay, a nadie. Y ahora sí podemos empezar con el tema de hoy. ¿Qué es? ¡Arquitectura! Esto empieza porque Juan me dijo el otro día, saludos Juan, cuando le dije que teníamos un podcast me dijo sobre arquitectura. Tiene que ser sobre cosas súper interesantes y tenemos un episodio dedicado a huevos. Que también es interesante. Pero dije, vale, pues tenemos que hacer un episodio sobre arquitectura, porque en realidad somos unos pringados y lo más parecido que hemos hecho ha sido uno en el que nos quejamos de que no sabemos hacer arquitectura. Y fue palabras que empiezan por P. Es cierto que no hablamos mucho de ello. Y además que tenemos visiones completamente distintas de cómo gestionar todo lo que hemos estudiado y aprendido en estos 7 años. Tenemos personalidades arquitectónicas muy distintas. Yo soy doña referencias. Yo soy un pringao. Es que No, yo sé referenciar, pero no sé ejecutar. Tú sabes ejecutar, pero no sabes referenciar. ni siquiera es ejecutar. Sabes ejecutar más que yo. Yo... ¿Cómo se hace una fachada? Pero por eso sé porque... Eso porque soy tonta. Mejor, tampoco tonta, bajita. Yo creo que es obvio para todas las personas que me han conocido que soy bastante inculto. O sea, yo todo lo que sé lo sé un poco de sentido común y de las 4 o 5 fricadas que me gustan. Entonces, cuando me metí en arquitectura, que me metí de chiripa, porque, pues bueno, era un chaval que no tenía mucho rumbo y informática no me llamaba, porque aunque me guste, no tenía mucho que aprender ahí. Dije, arquitectura seguro que es fácil. no ha sido fácil, pero lo he sacado. Y... No te voy a mentir, cuando has dicho bastante inculto, te he entendido bastante culto. Y has dicho no. Podemos revisar la cara que he puesto en la grabación, ¿no? Hijo de puta. O sea, yo te puedo decir cosas muy nicho de alguna cosa que me gusta, pero de arquitectura, ahora luego lo discutiremos de las primeras joyas que te sueltan en la carrera cuando te introducen a la arquitectura, a muchos movimientos, a muchos arquitectos y etcétera. No me quedo con ni uno solo. Esto es verdad. Esto es verdad. Cuando estábamos debatiendo sobre el episodio, yo he mencionado una de estas anécdotas de cosas que nos cuentan, que era un edificio con forma de pene. Que es la Para cosa ser más justos, barata que te puedan echar a la Para cara. ser justos, conmigo Marta se suele quedar mucho con las cosas más fálicas que yo. Sí, bueno, pero... Yo recuerdo el edificio Pato de Venturi. Confundiste a Fray Otto con Otto Wagner. También ¡Son Otto! tendría delito que no te acordaras del edificio Pato de Venturi cuando di la coña con el edificio Pato de Venturi durante 4 meses. Sí, pero me acordaba de antes. La primera vez que lo mencionaste dije, por supuesto, el Pato de Venturi. La esfera de dudos. Ayer hablaba de esto con Vinci, de Venturi. ¿Y de Porque patos? por lo visto a ellos les presentaron Venturi muchísimo después. Y a nosotros nos lo presentaron en primero porque se murió cuando estábamos en primero. ¡Venturi está muerto! Venturi está muerto, En pero realidad- Denis no. En realidad yo pensaba que Venturi llevaba mucho tiempo más muerto. No, Venturi lleva muerto desde el 18. Desde intro ya ha muerto Venturi. Maldito Jorge Sainz. Bueno, esto es un episodio de arquitectura para no arquitectos. Si sois arquitectos, todo esto os va a resultar profundamente insulso y vais a decir... Bueno, lo mismo son buenos recordatorios de cuando empezamos a estudiar. Y también curiosidad, porque en realidad, bueno, vamos a empezar por ejemplo, ¿cuál es tu movimiento favorito?
Esto es como, ¿cuál es tu posición favorita para arquitectos? Ah, vale. No tengo movimiento favorito, soy bastante versátil en ese sentido. No, porque a todo el mundo le gusta un... No me voy a caer los chistes. En realidad, no, la mayoría de gente detesta el brutalismo y yo creo que tiene cierto encanto. La mayoría de gente cree que necesita vegetación, cuando la vegetación es un buen punto, pero creo que no es estrictamente necesario para... Estoy pensando en las cosas brutalistas que me gustan. Y todas Usualmente tienen vegetación. todas tienen, ya lo sé. Pero porque la vegetación forma parte de habitar el sitio, pero no conforma la arquitectura hasta el punto que empiezas a vivirla. Dime un edificio. Dime un edificio. Dime un edificio. Es que, Dime por un ejemplo... edificio brutalista que no tenga plantas que te parezca bueno. No te estoy intentando, I'm not trying to prove you wrong. No, es que esto vuelve a mi punto. No me acuerdo de ningún nombre. Vale, pero me dices, este que está en no sé dónde, no sé cuál. No, te estoy hablando de cosas que he visto. Cuando he mirado referencias, cuando Javi y yo, por ejemplo, tenemos en Reels, igual que tengo contigo, o sea, te estoy poniendo los cuernos. En realidad creo que fue primero con Javi, no me acuerdo con qué fue primero. O sea que yo soy los cuernos. Te pega un poco más. Sí. Una carpeta de posts de Instagram en el que guardamos cosas chulas. La mía contigo, no me acuerdo cómo se llama. Tenemos dos, una Pretty y una Archie. Vale, y sí, pues con Javi se llama cosas chulas. Y va guardando más cosas Javi que yo, pero ahí hay cosas, en efecto, chulas, que muchas de ellas son brutalistas y es literalmente, la gente relaciona el brutalismo siempre con el típico bloque de hormigón y aunque eso es cierto, no es tan limitado a el típico bloque de hormigón. El movimiento brutalista nació porque eran materiales en bruto con la forma más práctica, entre comillas, posible en el momento. De ahí nacieron toda esta arquitectura muy al uso para hacer viviendas después de la guerra. Pero puedes hacer brutalismo con muchos otros materiales. Que se haga o no se haga, pues ya es otra decisión. Pero no necesariamente tiene que ser el típico bloque insípido de hormigón. Brutalismo sin plantas, FISAC. ¿Ves? Huesos. Esto demuestra que yo no tengo yo en mi cabeza no lo tengo. True that. A mí me gusta el brutalismo. A mi arquitecto favorito es Fernando Higueras. Mi arquitecto favorito muerto es Fernando Higueras. Y arquitecto favorito en general, yo creo. Luego está la categoría de arquitectos vivos. Que es brutalista también porque es lo que me gusta de él, a lo mejor no es tanto el brutalismo, sino todo el tema radial y como de la organicidad de la forma en cuanto a la estructura. En efecto es geometría muy, muy, muy cuidada y muy depurada. Y está todo muy pensado de cara a poder construirlo de forma estandarizada y un edificio que luego lo miras y no te parece estandarizado. La Corona de Espinas. La Corona de Espinas, por ejemplo, o el de Monte Carlo, el centro polivalente de Monte Carlo. Es como edificio polivalente de Monte Carlo. Solo ha diseñado un gajo, no ha diseñado tantas cosas. Y toda la circulación, todo tal, lo hace en base a la forma circular o radial. O bueno, hay otros que son como en bloques en línea y tal. Porque he de decir que es muy difícil diseñar arquitectura radial o circular o con estas geometrías curvilíneas sin hacerlo sentir como demasiado plástico o superficial. Y él lo hace basándolo en la distribución. Tenía un proyecto Higueras para la Ópera de Madrid en Azca, que era lo que iba a ver en Azca antes de que hicieran el estanque ese cuadrado de mierda. No. Cuando hicieron el proyecto de Azca, en vez del estanque cuadrado ese que tiene, que no sirve para nada, iba a estar ahí la Ópera de Madrid. Y varios arquitectos propusieron proyectos y tal, y uno de ellos era de Fernando Higueras. Long story short, se quedaron sin pasta y Azca fue el desastre de espacio público que es Azca. A veces se gana, a veces se pierde. A mí no me disgusta Azca, yo creo que tiene redención. Yo no tengo arquitecto favorito en sí, pero durante el último año le he cogido mucho cariño a Richard Rogers. Esto es algo que si tú se lo comentas delante de cualquier arquitecto y comentas como la arquitectura high-tech ya es como cosa del pasado, pero este señor hacía las cosas como con tanto mimo y tanto cuidado y tanta como honestidad estructural que es verlo y dices, joder, qué guay. Mucha gente, es que esto es lo que decimos siempre y lo que pasa siempre cuando te metes en un campo. Nosotros profundizamos en cómo se hacen estas cosas y en lo bonito que tiene como todos estos procesos mentales. Mucha gente que solo lo experimenta desde el puro aspecto visual o más superficial, ve algo brutalista así at face value y dice, bueno, sin más. Por eso me gusta la arquitectura que tiene las dos cosas. No me parece que la arquitectura muy buena necesariamente sea la que solo les gusta a los arquitectos. Creo que la arquitectura que me gusta y que me llama es la que me parece que a la persona de a pie le parece guay y bonita y cookie, sin tener el conocimiento de lo que hay detrás, pero luego como arquitecto lo ves y tiene como inside jokes. En plan, honestidad estructural, todo ese tipo de cosas que como arquitecto lo ves y dices... Yo creo que muchas veces no se llevan de la mano. Por ejemplo, hay algo que me mata,
que es la gente que critica el minimalismo por las cosas que no son. Porque yo entiendo que te gusten las cosas ornamentadas, entiendo que el minimalismo se ha introducido como en demasiadas cosas. Se ha simplificado demasiado el lenguaje visual con el que vivimos día a día. Pero la gente se piensa, o mucha gente se piensa que es como algo intencional o algo que los artistas o los arquitectos o los diseñadores intencionalmente vayamos hacia hacer menos porque no queremos hacer más y no caen bajo, creo que esto lo hemos comentado otra vez sobre el ornamento, Sí. de que las cosas estaban ornamentadas porque había profesionales y una industria y mano de obra específicamente dedicada a hacer eso. O sea, son ejemplo de las condiciones de vida de una época. Ahora, si tú quieres como una figura de acero muy ornamentada, con cosas como más peculiares, te van a tener que hacer un molde mucho más específico y mucho más particular que el que se usa para todos los pitotes estos que tienes por la calle. Ahora, ¿los pitotes estos son bonitos? No. ¿Cumple su función? Sí. Sí, pero el trabajar con la estandarización, que es a lo que hemos llegado, y poder hacer cosas bonitas con la estandarización, bonitas no solamente artísticamente y visualmente, sino bonitas en términos de cómo funcionan, a mí me parece que el poder combinar las dos cosas es cuando dices esto es buena arquitectura. O sea, yo creo que puedes hacer cosas bonitas, pero que la mera noción de que más es mejor, a mí me mata. No, organizar no. Ornamentar no es necesariamente siempre mejor. O sea, muchas veces veo como cosas decoradas y es como aquí muchísima textura y muchísimos colores, todo está chocando por todos lados, no me está haciendo nada. Y el otro lado del espectro es, esta casa es gris, todos los muebles son color pastel. Esto no tiene alma. Aquí entro y es que me dan ganas de salir. Entonces entiendo todos los lados y la gracia y lo bonito de todo es equilibrar estas cosas. Pero la mera noción de es que tenemos que volver a comer las cosas antes, a mí me parece bastante estúpido. Las farolas de antes, hay farolas chulísimas que estaban como súper bien ornamentadas, como tal no sé qué. Eso es una industria que ya no existe. Ya no te forjan ese tipo de... ¿Cómo se traduce? Fixtures. No te forjan una lámpara, no tienes una industria dedicada a tener este cuidado, a hacerte las volutas. Apliques. O sea, no es como funciona, porque las lámparas ya no tienen, por ejemplo, no va alguien encendiéndolas toda la noche. Eso es un ejemplo estupidísimo. Pueden ser eléctricas, me da igual. Pero hay lámparas modernas bonitas. Sí. Que creo que deberíamos como hacer otro manifiesto. Te puedes encargar tú. Sí, igual que Learning from Las Vegas 2.0. Learning from las farolas. No, pero... En vez de ornamento y delito, es ornamento. Por cierto, recomendación. Leer es ornamento y delito, está guay. Mola un montón. Y también, o sea, es la cosa más conocida que ha escrito Adolf Loos. Pero Adolf Loos tiene un montón de ensayos que son muy graciosos. El año pasado, cuando estuve en Viena, me compré un libro de ensayos de Adolf Loos que se llama... El del hombre. Why a Man Must Be Well Dressed, o algo así. Y son, o sea, tiene algunos sobre ornamento en arquitectura y tal, pero sobre todo son sobre la moda y tal. Son muy interesantes. Yo os recomiendo leer a Adolf Loos, es interesante. Es buena gente. Y tenía como esta percepción de la arquitectura de que no necesariamente, o sea, igual él no lo llevó muy bien, pero en su obra construida. Pero tenía esta percepción de que no necesariamente vamos a ornamentar todo precisamente por eso, porque la ornamentación proviene de unos oficios que están cayendo en desuso. Y si el oficio cae en desuso, el gastar una cantidad extraordinaria de dinero solamente para tener esa ornamentación no está ayudando a nadie. Es como la gente, esto me mata, esto me pasa con mi padre, que piensa que los tabiques de ladrillo era la mejor cosa que se había inventado el pan de sándwich. Viva el rasillón. ¿Por qué la gente piensa, o no sé la gente, esto es opiniones que he escuchado un par de veces? El pladur. Que el pladur, el yeso, son cosas como terribles que tener en casa. Un tabique lo necesitas para decorar y para particionar. Ahora, si te lo hacen mal, no te va a aguantar que le cuelgues ahí mucho peso, naturalmente. Pero no tiene por qué ser un elemento pesado. La gente tiene asco, yo sí sé por qué la gente tiene asco a los tabiques de pladur. Al principio del pladur, en España no es un país con mucho dinero, y nunca lo ha sido, y la construcción que más ha utilizado el pladur fue la construcción del boom inmobiliario, y se construía barato y mal. Sí. Entonces se hacían tabiques de pladur que eran como una pared de papel. Sí, con solo una placa de pladur y un enlucido, claro, sí. Un papel de fumar, y en determinadas situaciones, pues cuando estás haciendo una partición entre tu salón y tu comedor, te da igual. Pero cuando estás haciendo particiones entre dormitorios, dormitorio y salón, sobre todo en pisos pequeños y compactos, como los del boom inmobiliario, a lo mejor
necesitarías algo que tuviera un poco de aislamiento, un poco de tal, y la gente asocia la construcción previa a esa, que era construcción También te digo húmeda. que esto es... La gente asocia esa construcción húmeda a, bueno, es que eso se hacía mejor, porque a lo mejor sí le ponían aislante, porque bueno, pues el material es más pesado y está mejor hecho, tal no sé qué, y asocian el pladur a esa construcción barata del principio de los 2000. También te digo que, o sea, estas son opiniones que he escuchado hasta de gente medio joven, y creo que la gente asocia como de forma muy inconsciente iba a decir el grosor, como la robustez con la calidad. Esto también pasaba en el ámbito de la tecnología, cuando los periféricos se determinaban como si eran de buena calidad cuando eran pesados, porque eso significaba que llevaban mejores componentes, que llevaban no sé qué, y con el tiempo se ha convertido en lo opuesto. Por ejemplo, un ratón, los ratones que son más caros son los más ligeros. De hecho, hasta algunos, la carcasa está perforada para que tenga incluso menos material y sea más ligero. Ya no están hechos de aluminio, están hechos de aleaciones muy ligeras, cuando en el pasado era completamente distinto. Es el aprender a asociar, realmente necesito robustez para lo que es este elemento. Para una partición no necesitas medio pie de ladrillo. Depende de la historia es que yo creo que depende de la partición y que la gente ha experimentado el extremo más negativo y más barato de esta historia. Que es la partición no necesariamente demasiado fina, pero sí demasiado ligera y desde luego demasiado no aislada. Pero no te estoy hablando de fachadas. No, te estoy hablando de particiones dentro de una casa, de tabiques. O sea, por ejemplo, algo súper icónico de España, el gotelé. El gotelé no es una decisión voluntaria de ni una sola persona involucrada. El gotelé es para esconder imperfecciones. Y que por sobre eso... todo tenían lugar cuando hacías un muro de ladrillo y se te desvía el ladrillo. O los típicos techos, todo. O sea, la gente tiene que entender que todo edificio no te lo hace una persona. Te lo hace muchísimas personas, muchísimos equipos, muchísima coordinación. Tener albañiles buenos... Muchísima descoordinación. Cada vez es más difícil porque, bueno, la gente que lleva más tiempo en estos negocios, pues naturalmente envejece y con las nuevas implementaciones de otras cosas, pues hay cosas que se pierden. Es por esto que se pierde el ornamento. Entonces, para poner un pladur requieres muchísima menos habilidad que para tirar una buena hila de ladrillo. En esa época, aunque ni siquiera se tenía que hacer bien, porque lo cubrían con gotelé, te lo enfoscaban un par de veces, es un gotelé, tú no veías que eso estaba lleno de bultos por todos lados, y vivías con un muro que si tú te dabas contra el muro, pues te rompías. Esto también pasaba con los coches. Primero los coches eran más robustos hasta que se dieron cuenta de que en un impacto, si no se lo come el coche, te lo comes tú. Entonces, la gente que ve un coche que se hace añicos cuando se mete en un accidente y dice, menuda mierda de coche, se ha hecho añicos. Eso es bueno, porque los añicos se los ha hecho el coche, no tú. Claro, o sea... Te has comido el impacto. Esta relación mental que tenemos con la robustez, robusto tiene que ser algo importante. Pero en este caso yo creo que el problema que tiene la mayoría de gente con las particiones de su casa y el que tengo yo no es que se vaya a caer. Yo creo que no es tanto que se vaya a caer o que le vayas a meter un puñetazo a la pared y hacer un agujero, sino que estás, y a mí esto me pasa en la casa de mi padre, por ejemplo, estás en el cuarto que está contra el salón, la pared, y se oye como si no hubiera una pared. Para ser justos, ningún cuarto debería estar tocando una pared. Ya, pero en pisos compactos es lo que hay. Es lo que hay. Sí. No siempre tienes un pasillo, no siempre tienes estancias que puedas usar de buffer. Pero no hay suficiente material que puedas meter en un tabique para disminuir eso al punto de que sea perceptible para ti. Puedes disminuirlo algo, estoy seguro. Puedes meter cosas más porosas que difieran un poco el sonido. Pero al fin y al cabo es algo que cuando chocan las ondas de sonido con el tabique va a vibrar. Sí, pero y eso es lo que te toca de vuelta. Yo no tengo, o sea, en casa de mi madre los tabiques son de rasillón. Uh-huh. Se oye muchísimo menos. El mismo ruido, alguien hablando en la habitación de al lado, se oye menos. Claro, porque los ladrillos son mucho más porosos y mucho más irregulares. Claro, entonces, lo que yo creo que la gente le tiene asco, a lo mejor no es tanto a que no sea robusto, etcétera, etcétera, sino que el mayor problema que tiene la gente con un tabique en su casa es el aislante acústico. También mucha gente piensa que muchas cosas siguen siendo construidas con muros de carga, por algún motivo. O sea, tienes construcción súper moderna, que es muro de carga, y lo puedes hacer de formas súper elegantes. Yo, por ejemplo, hasta que no entré en el primer estudio en el que he estado, y el único en el que he estado, que me enteré de que había muros de carga de madera, porque en la escuela siempre que hablábamos de construcción con madera eran pilares y vigas, pilares y vigas, pilares y vigas. Y lo primero que me encontré ahí, cuando me dijeron que se dedicaban principalmente a construcción con madera, fue muros de OSB, muros de carga, que eran básicamente tableros de madera, hostia, no me acuerdo cómo se llamaba esto. Te lo he dicho muchas veces y se me ha olvidado. Siempre se me olvida a mí también. Bueno, son los palos que lleva dentro, y luego paja y luego otros tableros. Son muros de OSB y esos muros te pueden ocupar 15 centímetros, lo que te puede ocupar un tabique grueso. Y otra cosa que la gente, con la madera, la gente le tiene muchísimo asco a todo lo que tiene que ver con la viruta.
¿Tú La crees? viruta no necesariamente es mala, sí. A ver, durante muchísimos años hemos comprado muebles de viruta y la gente le tiene asco porque, ay no, donde haya una madera maciza, pues la viruta hace el trabajo de la madera maciza. En muchas ocasiones la viruta tiene más ¿Quieres decir resistencia, DM? no solamente los de densidad media, no. Todos los tipos de tableros de viruta Es y que los no he visto tableros de tableros de triturado. viruta que no sean de DM. No, o sea, bueno, hay densidad media, densidad alta. Por ¿Mm? eso los EDM son de densidad media, pero también hay HM. Yo me lesioné la mano, golpe. O sea, no Haber hecho necesariamente el son bombo. blandos y inútiles. Muchos de ellos son súper resistentes. De hecho, fun fact, súper poco relacionado con la arquitectura, IKEA hizo una campaña hace unos años. Lo de los muebles que estaban... tenían la fecha Sí. y retaron a la gente de que encontrasen cuál era el mueble más antiguo que tenían de Ikea. IKEA tenía, el público tiene la percepción de que los muebles de IKEA no duran una mierda y que son Sí, una esta es basura. una persona que tenía como 30 años, un mueble o algo así. Y entonces IKEA lanzó una campaña en la que pues era una competición y el que encontrara el código de un producto que más antiguo fuera, ganaba un premio, no me acuerdo qué era. Y la gente se puso a sacarlos y claro, salieron muebles que tenían 30 años, una cosa así. Ujú. O sea que en realidad, evidentemente no es un mueble que vayas a pasar de generación en generación, de madera maciza, de roble, no sé qué, no sé cuántos. ¿Vale? Pero es buena construcción, no es una mesa que se vaya a partir si te sientas encima. Yo de alguna forma no me he encontrado tanto con gente en contra de esa estética, creo que porque, como o sea, en la última década, esto es como contraproducente con lo que he estado diciendo hasta ahora, ¿no? Pero como en la última época se ha puesto tan de moda como lo de segunda mano, estéticas pasadas, tal, no sé qué, ni siquiera cosas como vintage, sino simplemente cosas de los 2000, por ejemplo. También la estética industrial ha cogido mucha... se ha arraigado mucho en la gente. O sea, está por un lado eso y está por otro lado como la estética demasiado limpia, Sí. que es la que me mata. El problema es la gente que tiene casas... Me gusta el costumbre. A mí me gusta el costumbrismo, a mí me gusta una pared de gotelé. O sea, no lo haría voluntariamente, pero no le echo asco a una pared de mí- gotelé. Estoy seguro de que hay formas de hacerlo como súper elegante. ¿Sabes cuál creo que sería la forma de hacerlo elegante? Igual. Si tú tienes un buen albañil y tienes una casa que sea pues una concatenada de bóvedas y en algunas galerías tienes gotelé y en otras simplemente tienes un enlucido liso, llano, bien cuidado, creo que el gotelé queda como una decisión mucho más específica que simplemente como un enlucido que ha sobrado. Sobre todo cuando lo tienes que aplicar cuando lo aplicas en superficies como la cara inferior de una bóveda, que tienes que hacerlo. O sea, el gotelé te sirve para esconder imperfecciones, pero una bóveda no te salva a nadie de hacerla bien. También te digo, cosas como el gotelé. Bueno, para empezar, el gotelé queda bien si no lo pintas de amarillo pollo. O de amarillo. Bueno, es que hay colores y colores. No, y el amarillo típico este de grasa de cocina. Odio ese. Yeah. Y mucha gente tiene el gotelé pintado de ese color. ¿Cuál es tu color de cocina favorito? Color de cocina, pues la mía es amarilla. ¿Dices de las paredes? En general del ambiente. Me gustan azulejos verde oscuro, me gustan mucho para cocina. A mí también. Sí, tengo ese. Y vidriados. Sí. Son preciosos. Y para baños también me gustan un montón. Para Sí. baños también te lo compro en un azul marino muy oscuro. Baños he visto de todo tipo. Bueno, hay tres cosas yo creo que son de la estética costumbrista, que a lo mejor, o sea, el gotelé siendo una de ellas, y hay otras dos que a lo mejor son un poquito menos desagradables. Pero que una de las dos, estoy haciendo clickbait, una de las dos es, no te esperarás el número 2. Porque esa sí que la gente le ha tenido más asco porque es verdad que se usaba mal. La primera es la bóveda catalana, me encanta la bóveda catalana, es preciosa. Yo tengo un gusto por la bóveda catalana. Suena que tiene sentimientos bastante fuertes hacia la bóveda catalana. Es fantástica. Es una construcción pobre, pero en plan, como pues de, ¿cómo se dice? Bodegas y esas cosas. O sea, guay. Uh-huh. Creo que es más respetada en general por los no arquitectos. Y la otra es la que si a la gente se lo dice, si se lo dice sin contexto, dicen qué horror. Y es el pavés. La gente piensa en el pavés como la típica mierda que había en la escalera de casa y que lo odiábamos todos. Y creo que la gente tal. lo relaciona mucho con los ambulatorios. El ambulatorio también, mi ambulatorio tenía pavés. Aquí en el 12 de octubre tienen pavés y es una parte del 12 que me aturde por completo. Se ha usado muy mal el pavés. Pero lo puedes usar con tanta clase. Tan bonito. El 90% de lo que hay en nuestra carpeta de Instagram de arquitectura son cosas bonitas son con pavés. Sí. Y además es que hay muchos pavés, no es solamente el cuadrado típico de toda la vida, los hay alargados, hay los típicos muros curvos de pavés. A mí me encantan. La única putada del pavés es que es un elemento portante casi siempre. Sí. Es un elemento muy pesado y aunque visualmente transmita luz, es algo bastante portentoso. Entonces, es muy incompatible con muchas de las arquitecturas con las que estamos habituados a trabajar. Hay que usarlo con cuidado. Pero si tienes como superficies amplias, tienes un método constructivo como muy
preciso, puede funcionar muy bien. ¿Cuál era la sede de Hermes en Ay, Tokio? no, pero eso no es Pavés. No, ¿Cómo no va a ser Pavés? No, tú dices las Glass Houses, Crystal Houses se llaman. No, pero ese es el de Herzog y de Morón. Sí, es precioso. Ahora hablamos de eso, vamos a cerrar con eso. Pero eso es ladrillos de cristal. Sí. Yo te estoy hablando de otro, es que no me acuerdo quién lo hizo. En inglés Pavés es Glass Brick, igual todo. No sé cuál dices. Que sí, joder, que está en Japón. Que hace una curvatura muy... Marta no conoce la referencia. Esto es fantástico. No lo sé, búscalo y luego lo ponemos en el post. Vale. Bueno, cerramos con las Glass Houses de Ámsterdam, o Crystal Houses. Esto era un proyecto de pues 2 casas en Ámsterdam que había comprado la empresa Hermès y quería hacer un escaparate y pues renovarlo y la imagen entera de los edificios. Pero evidentemente pues tampoco podían tocar mucho lo que era el edificio en sí porque todo eso está protegido y tal, no sé qué. Y entonces la solución que se les ocurrió, y no es de Herzog y de Meuron, es de MVRDV. Eso, joder, sí. Estaba pensando en otra cosa con Herzog y de Meuron. Fue recuperar la forma, y los sacaron todos uno a uno, de los ladrillos de la fachada, que en las casas tradicionales de Ámsterdam están colocados de una manera muy específica, en torno a las ventanas, y es una construcción, lo que hablamos antes de los oficios y demás. Entonces no solamente es el método y el sistema constructivo, sino lo que representa, que es la cultura del lugar. Y convertirlo, todos ellos, en una cascada que iba desde arriba del todo los ladrillos originales del edificio. Sí, un gradiente. Hasta abajo los de cristal. Eran los ladrillos exactamente iguales de vidrio, cada uno replicando el de la posición en el que iba el ladrillo original. Y entonces el efecto que esto hace es, durante el día, el edificio se ve muchísimo más sólido, lo de dentro tiene luz, pero refleja también lo de fuera y se ve bastante sólido, pero durante la noche, que la luz sale del interior del edificio. Sí, es una masa que está flotando. Es una masa que está flotando, pero además que se está deshaciendo. Es precioso. Pero si es que además lo que mola es que el cristal, o sea, la gente subestima el cristal como simplemente las cosas de lo que está hecho las ventanas y ya está. Que los cristales no aíslan, no protegen, no cargan. No son portantes. Claro, hay cristales de todo tipo y todos estos ladrillos eran portantes. Sí, claro. Porque no hay un sistema secundario, hasta donde yo sé. Después en realidad son como las casas madrileñas. Tienen una viga al poco de la entrada, en el sentido perpendicular, con un pilar en medio. Sí, bueno, pero eso no... Pero la fachada se porta así misma, la fachada no está sobre eso es apoyo porque no tiene el forjado chocando contra la fachada. Creo que el forjado no apoya en la fachada, no lo sé, lo tendría que mirar. Pero la fachada, en todo caso, la fachada siendo una fachada de ladrillo... Es que es bastante alta, por eso creo que está la viga y... La historia es que al hablar de ladrillo, la manera en la que esto está construido, sin aislante, sin nada, porque son casas muy antiguas, en realidad no está el ladrillo anclado a un sistema de fachada. El ladrillo es portante, la fachada es portante. Entonces, los de abajo, que son los de vidrio... Son portantes. Son portantes y están cargando encima suyo todas las hileras de ladrillo que hay encima. Es fantástico. Que es una labor ingenieril. Otro hecho que me mola no, que detesto, que odio. La concepción de que un diseño arquitectónico o un muy buen arquitecto es como la pesadilla de un ingeniero. Es algo increíblemente estúpido, es algo increíblemente pretencioso, es una forma de pensar que a mí me distrae un montón. Es lo contrario. El buen arquitecto es capaz de hacer... integra. Claro, es capaz de hacer muy fácil el trabajo de un ingeniero. Y además muy fácil y muy elegante. El buen arquitecto coge lo que haría un ingeniero... Por eso Richard Rogers, ¿no? Y lo hace con... Es que Richard Rogers a mí me encanta. La T4, chicos, id a la T4. Deberíamos... Ay, es que me da ganas de contar la T4. Pero es que nos estamos quedando sin tiempo. Sí. Cuento la T4 y cortamos, pero cortamos. ¿Cortamos? Cortamos. Ya cortamos en el episodio anterior. Es semanal. Bueno, es una relación tóxica. Sí. La T4 está dividida en 4 franjas. Bueno, y la ampliación también sigue el mismo esquema de estructura. Las satélites, sí, más o menos. Y son structural base. Son structural base, cada una de ellas son como independientes estructuralmente y en concatenación, y la idea era que en cualquiera de las terminales en las que todos hemos estado hasta ahora, tú entras por la entrada y después tienes que recorrer muchísimo para ir a no sé dónde, hacer el control de equipaje, luego facturar, luego el control de TSA, la aduana, tal, no sé qué, y eventualmente llegas a tu puerta y has caminado. Y la idea de ellos era que, vale, tenemos que tener muchas puertas, eso tiene que estar en paralelo y hay una distancia que inevitablemente vas a tener que caminar, pero puedes atravesarlo en perpendicular para todas las primeras fases. Entonces, si tu puerta está en la parte más norte del edificio, tu control de pasaporte va a estar en la parte más al norte del edificio, tu control de equipaje va a estar en la parte más al norte del edificio y tu facturación también. Entonces, tú vas a poder atravesarlo en perpendicular y reducir al máximo la distancia.
¿Qué hizo AENA cuando cogió este edificio? Mandarlo todo a tomar por culo. En la organización de las puertas las asignó sin tener en cuenta este sistema, la asignación de los controles de... Bueno, para empezar, el control de... Lo diré, el control de equipaje y TSA y tal. Por ahorrarse dinero pusieron solo un puesto que está en todo el medio, entonces te da igual y vayas a donde vayas tienes que hacer al final el zigzag y acabas caminando lo que tendrías que caminar en cualquier otra terminal. Y por eso todo el mundo odia la Terminal 4. Pero a mí me encanta. Y además tiene las instalaciones y todo. Pero es una obra de ingeniería y arquitectura que para un edificio tan grande está resuelto de una forma tan simple y directa. Y que yo la tuve que estudiar porque mi TFM consiste un poco en... En realidad no tiene nada que ver, pero sí. Es que es un edificio muy lineal y un edificio muy lineal es muy difícil de gestionar. Y los aeropuertos tienen unas circulaciones complicadas de cojones. Que tiene unos diagramas, no me acuerdo si era Foster o si era Rogers, pero en alguno de los dos, en ArcDaily, tienen todos los diagramas de circulación y de clasificación y de todas estas cosas. Foster no, la Mela. Ah, la Mela, eso, joder. Foster no, la Mela. Es que como los dos son amarillos, confundo Foster con... Otra cosa positiva que tiene la T4, que me mola un montón, es que no solamente es una terminal de aeropuerto, es también una terminal de viajeros de tren, de metro y de buses, taxis, Como etc. como la terminal de Yokohama. Sí, ¿Yokohama? yo lo llamo Yokohama. Creo que es Yokohama. Tiene todo en uno y lo integra de una manera preciosa. Y la manera en la que está colocado el metro y la Renfe y todo esto debajo y la carretera que pasa por la entrada, integrada en un structural bay. ¿Cómo te gusta? ¿Cómo se dice en castellano eso? ¿Base estructural? No, structural bay es un módulo estructural. En un Wow. módulo estructural, en un pórtico, es un pórtico. En uno de los pórticos es precioso, es maravilloso. Luego llegaron los VTCs, es que todas mis historias sobre la T4 acaban con y luego llegó alguien y lo jodió. Luego llegaron los VTCs, esto estaba pensado para que hubiera un carril para taxis y un carril para gente que le dejan en el aeropuerto un coche particular. ¿Qué pasó con los VTCs? Los VTCs no son taxis, no pueden pasar por el carril de taxis y están ahí colapsando el carril de la gente que lleva a alguien al aeropuerto con su vehículo particular. Y con esta triste historia... Esperamos que estos pequeños fun facts le hayan gustado a la gente que no sea arquitecto. Y que a los arquitectos no les haya aburrido demasiado. Lo sentimos, había que hacer uno para el Porque en General realidad Public. la primera vez que grabamos algo iba sobre un montón de arquitectura y esta vez ha ido sobre nada hasta ahora. Entonces está bien emplear un poco los conocimientos. Sí, hicimos uno que era como para gente que ya estaba en arquitectura, yo creo. Y ahora este es sobre... Sobre las chorradas de la semana. Así que bueno, chao chicos, hasta la semana que viene. Y mañana más. No, mañana no, la semana que viene. Pero para ellos es mañana. And I know there's been tough times, and I forever get tongue-tied, but I think we'll be just fine.